Y bueno, amigos, todo listo para comentar unas cositas más que interesantes en el que, bueno, vamos a hablar entre otras cosas de algo que sucedió con tema Negreira en su momento, Sánchez Arminio, los árbitros, etcétera, etcétera, con Joan Laporta. Algo que dijo un colaborador de Iñaki Angulo, que es de apellido Sostres, creo que se llama Salvador Sostres, y que en su momento pasó como quien dice por debajo de la mesa. Sabrá Dios por qué. Y bueno, les voy a dar una pequeña reflexión ahorita en breve. También vamos a ver un par de cositas sobre la Cobra y sobre este hombre Davo Xeneize, que es bastante interesante. Vamos a hablar un poquito algo sobre el Real Madrid y algo que yo creo que está muy interesante como para ilusionarnos. Lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video para poder tener su opinión sobre el final del mismo. Quiero arrancar con esto que les decía, lo coloca señor Naniño, que es una cuenta de Twitter bastante grande y que bueno, siempre está compartiendo todo tipo de informaciones. Aquí coloca un pequeño extracto de la noticia que sale en ABC por Sostres, aquí como les estaba diciendo. Dice, en una de las cenas con Sánchez y Arminio, los árbitros hicieron un pasillo de honor a Joan Laporta cuando llegó al restaurante, con servilletas en la mano, felicitándole por el título que había conseguido el Barça. Laporta se sintió como si me rompieran el álbum de cromos de mi infancia, porque sí, era cierto que se podía influir en la competición. Se puede ver claramente aquí el fallecido presidente de la liga. Tenemos aquí una fotografía también de Joan Laporta y por aquí pues un poquito más de este artículo. Si bajan un poquito la historia, van a encontrar el artículo completo por si alguien desea leerlo. Repito, un artículo que pasó en su momento desapercibido. Sabrá Dios y Jesucristo por qué, pero bueno, la realidad es esa. Y una de las cosas que me parece curioso es que yo creo que ya absolutamente a nadie, porque creo que este Sostres es del Barça, si no estoy mal, pero que absolutamente a nadie le queda ninguna duda de lo que pretendía ser el Fútbol Club Barcelona y en especial Joan Laporta, quien actualmente es el presidente del Fútbol Club Barcelona, qué es lo que pretendía hacer con todo esto y creo que ha quedado más que evidenciado. Pero ojo, que esto sale justo en el momento en el que el Barça está mejor deportivamente, justo en el momento en el que el Barça le va maravillosamente bien, porque es que ese es el relato que nos han intentado vender siempre, que sale noticia de Negreira porque básicamente el Barça está bien, que no lo está por supuesto, que me imagino que este artículo saldría en el descanso del Atleti Fútbol Club Barcelona cuando el Barça le iba ganando al Atleti. Es que es sencillamente de pena. Yo creo que está más claro que nunca lo que va a llegar a suceder con todo esto. A mí me da la sensación de que puede haber algo, me refiero a un tema sanción o que reciba algún tipo de correctivo por esto. No me extrañaría que no sucediera nada tampoco, pero que queda evidenciado que lo que era es lo que es, no se lo va a quitar absolutamente nadie. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo con el Real Madrid, porque es cierto, ha mejorado el equipo un montón. Creo que hay varios factores que pueden llegar a influir en esta situación, porque sí, veníamos de un equipo incapaz de generar, incapaz de marcar, incapaz de hacer un montón de cosas y la realidad es que hoy el equipo dio unos síntomas de crecimiento brutal. Y lo que más me ha gustado, y creo que lo mencioné en el día de ayer tras el partido contra el Sevilla, es que el equipo ha ido avanzando de manera exponencial. Quiero decir con esto que cada partido se le ve un poquito mejor y es que las cifras empiezan a ser un poco escandalosas. El Real Madrid de Carlo Ancelotti, de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham y de Rodrigo ha marcado un total de 16 goles en los últimos 5 partidos. Aquí me acabo de meter una pequeña desenfocada y la realidad es que yo creo que esto es un factor muy importante y es que si nos ponemos a sacar un contexto general, el único que estaba tal vez al 60-50% era Vinicius y con eso le alcanzaba para marcar ciertas diferencias. Pero parece que Vini empezó a enchufarse un poco más, está marcando un poquito más las diferencias, siendo probablemente el mejor futbolista del mundo aún con las lesiones que pudo haber tenido, los problemas físicos, etcétera, etcétera. Pero uniendo esto al caso de Vini, podemos sacar conclusiones de que Kylian Mbappé ha mejorado su fútbol, ha mejorado su adaptación, ha mejorado o ha entendido mucho mejor cómo es que debe desarrollarse en la posición, en el estilo, en lo que quieran llamarlo, que le estaba pidiendo Carlo Ancelotti. Creo que eso lo ha aprendido a la perfección. Y es un tema bastante importante para tocar también. Esto se une a que Bellingham, recordemos que sobre el final de la temporada y tras la Eurocopa se comentó mucho que se le veía fundido, había tenido una temporada larguísima. Esta seguramente va a ser un poco más larga.
Y unido a eso también había tenido el problema o el tema con la selección de Inglaterra, que llegó hasta la final de la Eurocopa, ¿no? Y creo que Bellingham comienza a ser el Bellingham que conocemos. No va a ser probablemente el mismo de marcar la cantidad de goles que marcó la temporada pasada. Sin embargo, lleva una cantidad de partidos marcando. Creo que se rompió la racha fue ayer. Y además mejorando y siendo importante en las estructuras de Carlo Ancelotti. Todo esto también lo podemos sumar a lo que está haciendo Rodrigo. Rodrigo empezó muy por debajito de su nivel, siendo el Rodrigo que tal vez nosotros veníamos escuchando durante mucho tiempo, y la realidad es que Rodrigo en los últimos partidos se ha enchufado, ha estado haciendo partidos magníficos y ha estado marcando diferencias, como el gol que termina marcando reciente, y que bueno, le deja en una situación bastante importante. Creo que Rodrigo, de los 4, era el que tenía que dar un paso adelante diferencial, porque siempre que hablamos de unas posibles salidas, creo que el primer nombre que salía era el de Rodrigo, sin lugar a dudas, y creo que eso lo entendió Rodrigo a la perfección, quien parece que encaja un poco mejor. También esto sumado a que parece que Mbappé está ayudando un poco más a defender. Lo de Bellingham en defensa es que es de locos, ese doble pivot colocando allá a Fede Valverde con cualquier otro futbolista que a Ancelotti le plazca, que por cierto ayer Valverde dijo que le van a caer como anillo al dedo de estas vacaciones porque está fundido. Pero bueno, chicos, un montón de situaciones, y ojo, porque el Real Madrid empieza a mostrar lo que tiene, empieza a mostrar la pólvora, y no sé si realmente esto sea una buena noticia para los rivales. Pero bueno, a disfrutar del equipo, de las mejoras que estamos viendo y sobre todo de cómo empiezan a enchufarse poco a poco sus delanteros. No vamos a llevarnos las manos a la cabeza, no vamos a crecernos ahora en este momento, pero sí creo que es para por lo menos tenerlo en cuenta. Vamos a cerrar con las dos cositas que les quería mostrar que me pareció brillante. Dos clips de estos dos caballeros que son realmente chéveres. Vos decís, Rodri se lesionó y el City decayó un montón. Es impresionante lo que depende de Rodri del City. Sí. Y cuando se lesiona Bellingham o cuando está Bellingham, el Madrid no recae tanto. Entonces, quizá la discusión de Guardiola-Ancelotti, cuando hablamos de entrenadores, vos decís Guardiola, pero a Guardiola se le lesiona el 5 y no sabe qué hacer. A Ancelotti se ganó una Champions con José Lu de 9 y con Nacho de central y con Lunin de arquero. Entonces, lesiones tenemos todos, soluciones algunos. Seguimos, Nain. A ver. Bueno, muchachones, en primera instancia quería colocarles eso. Me parece brillante cómo Davo siempre está dándole lecciones a este hombre, La Cobra, que me parece un gran streamer, por cierto. No voy a caerle encima porque me parece un crack realmente, pero siempre está dándole importantes lecciones sobre fútbol, y es una realidad. Es que te pones a pensar, y la finalidad de todo esto puede detenerse a pensar qué sería de la vida de Guardiola si no estuviera involucrado en los casos que de Negreira, UNICEF, aquella cosa que salió en su momento de dopaje, que bueno, eso sí está un poco más oscuro todavía. Y sobre todo esto, es que si se ponen a ver las ruedas de prensa de Guardiola justificando el pésimo rendimiento del actual Manchester City, seguramente van a recordar que una de las frases más repetitivas es: dame a mis jugadores y ya veremos qué es lo que sucede. Es sencillamente impresionante todos los palos que se ha llevado Ancelotti y los pocos que se ha llevado Guardiola por el ridículo que está haciendo. Y es muy llamativo comentarlo porque tengo cada vez más claro que, bueno, sí, a Ancelotti le hemos criticado y creo que con justificadas razones, pero si esto que está haciendo el City de Guardiola, el Madrid estaría sexto, lo estaría haciendo Ancelotti, es que ya le hubieran cortado la cabeza. Es sencillamente bestial. Vamos a cerrar con este otro clip que también me pareció interesante. Sí, el Real Madrid está mal. Para lo que es el Real Madrid, sí. Ah, ok. O sea, si vemos la Liga Española, el Real Madrid tiene un punto menos que el Barça con un partido menos jugado. Sí, correcto. Pero el Madrid está mal y el Barça está bien. Bueno, muchachos, yo creo que bastante fácil de entender lo que acaba de suceder aquí. Se ha llevado una nueva dosis de educación futbolística a La Cobra. Y es una realidad, y ojo que este clip es de cuando estaba el Madrid por debajo del Barça, y es impresionante cómo la poca capacidad de autocrítica o de ellos mismos poder, no sé, exigirse para de esta gente, porque si se fijan bien, el Barça supuestamente está en su prime después de una década, y el Real Madrid, estoy totalmente de acuerdo, está haciendo de sus peores temporadas en la historia. De todos modos, allí cada quien es feliz con lo que puede. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo y lo que les decía hace un momentico, basado en el crecimiento del equipo, seguir intentando mejorar para llegar a la excelencia, o por lo menos a la estabilidad que nos proporcionó ganar un montón de títulos en los últimos tiempos. Gracias por acompañarme. Déjame tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video.